Es Halloween, 30 de octubre de 1938, 9 de la noche. En Nueva Jersey, una familia agarra lo que puede y corre hacia el coche. En Manhattan, los teléfonos de la policía no paran de sonar. En otra ciudad, un hombre toma a su esposa del brazo y le dice: no hay tiempo, hay que salir. Las autopistas están colapsadas, las iglesias llenas a medianoche. Hay gente rezando en los jardines, un hombre en la calle que grita que prefiere morir con su novia que solo. Voluntarios que llaman al ejército para ofrecerse a pelear. Familias enteras sin destino, manejando sin saber a dónde. ¿De qué están huyendo? De los marcianos. Esa noche, miles de americanos escucharon por la radio que una invasión extraterrestre estaba destruyendo Nueva Jersey, que el ejército había caído, que Nueva York estaba siendo atacada con gas venenoso, que los reporteros estaban muriendo en vivo mientras transmitían, y le creyeron. Y en algún lugar de la ciudad de Nueva York, esa misma noche, alguien marcaba un número de teléfono, no para gritar, no para pedir ayuda, solo para hacer una simple pregunta. Y recuerda esta llamada porque la vas a necesitar después. Antes de continuar con este video, te quiero invitar a que te suscribas, que eso ayuda mucho, y si quieres dejar un like, te lo agradezco. Para entender cómo pasó todo esto, primero necesitas entender quién era Orson Welles en 1938. Tenía 23 años y ya había salido en la portada de la revista Time. Ya dirigía teatro en Broadway y ya tenía su propio programa en la radio de la CBS. Con 23 años, este tipo ya era el personaje más interesante del cuarto al que entraba, y él lo sabía. Su show en la CBS se llamaba Mercury Theatre of the Air. Adaptaciones semanales de novelas clásicas para radio, sin patrocinador, sin presupuesto real, con ratings modestos. El tipo de programa que existe porque alguien de la cadena decidió apostarle a un genio antes de que este genio demostrara que tenía la razón. Para la semana de Halloween decidieron hacer algo diferente. Iban a adaptar La Guerra de los Mundos, la novela de Wells de 1898, una invasión marciana, pero no como el radioteatro normal, con un narrador, con actores leyendo diálogos que iban a adaptar como si fueran las noticias reales, con interrupciones de emergencia, con el formato exacto que cualquier americano reconocería como las noticias de verdad. Howard, el escritor del guión, lo adaptó en pocos días. Movieron la invasión de Inglaterra a Nueva Jersey. Le pusieron nombres reales de lugares, le pusieron un tono urgente y en el medio un reportero del campo que estaba viviendo algo que no podía explicar. La CBS exigió a Wells que incluyera avisos claros de que la transmisión era ficción. El aviso estaba ahí. El problema fue que la mayoría de la audiencia no lo escuchó. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theatre on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Aquí necesitas entender algo importante sobre lo que era la radio en 1938, porque si no la entiendes, la historia que viene no tiene sentido para ti. En 1938, la radio era lo que hoy es tu teléfono. Era el primer lugar al que tú acudías cuando querías saber qué estaba pasando en el mundo. Y era donde las noticias de emergencia bebían. Y exactamente un año antes, en 1937, la radio había transmitido algo que nadie olvida. Un dirigible cruzando el Atlántico y aterrizando en Nueva Jersey. Una llegada de rutina. Un reportero ahí con su micrófono cubriendo el evento y de pronto, en vivo, el Hindenburg Bug se incendió. El reportero Morrison lo transmitió todo en tiempo real. Los pasajeros cayendo, el metal ardiendo, los gritos, la voz del periodista quebrándose diciendo "Oh, la humanidad". Y esa frase se quedó grabada en la memoria de todo América. Todo en vivo por la radio. Así que en 1938, cuando la radio te interrumpía con algo urgente, tu cuerpo ya sabía lo que eso significaba. Y hay algo más. En 1938 es un año en el que Hitler llevaba 5 años en el poder. La Guerra Civil Española terminó hace unos meses. Europa estaba al borde de explotar. Los americanos escuchaban noticias de Europa todos los días, cada semana, y la situación cada vez se ponía peor. Ellos están entrenados sin saberlo para esperar malas noticias de la radio. Entonces imagínate, estás en casa, es Halloween y estás escuchando la radio. Te perdiste el aviso del inicio porque pusiste la radio un poco tarde y de repente hay un boletín urgente. Hay una invasión. ¿Cuántas preguntas te haces antes de creerle al medio de información más importante de la época? Son las 8 de la noche. La transmisión empieza normal. Un narrador presenta el programa, hay música de baile y el tipo de cosas que la gente escucha un domingo. Entonces, la música para.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Un locutor interrumpe para reportar explosiones en Marte. Los astrónomos están monitoreando, pero nada urgente, así que vuelve la música. 3 minutos después, otra interrupción, esta vez un poco más seria. Un objeto no identificado cayó en una granja en Nueva Jersey. Y aquí es donde todo empieza a escalar. Los reporteros llegan al lugar y describen el cilindro, enorme, metálico, y de adentro sale algo. Una criatura gigantesca, oscura con tentáculos. Something's happening. Ladies and gentlemen, this is terrific. This end of the thing is beginning to flake off. The top is beginning to rotate like a screw, and this thing must be hollow. Move it! Keep back there! Keep back there! Keep those men back! Keep back there! Keep those idiots back! Take off! The top blew! Go, Bell! Stand back! Ladies and gentlemen, this is the most terrifying thing I've ever witnessed. Wait a minute. What anything means. Wait a minute, something's happening. Some shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Un silencio total. 5 segundos de silencio. 5 segundos que para la gente que entró tarde y no escuchó el aviso de que todo esto era una broma, sabían que esto significaba una sola cosa. El reportero acaba de morir. Se escuchan sirenas, disparos, el ejército llega y como si se tratara de simples soldados de juguetes, el ejército es destruido. Hay un rayo de calor, un gas venenoso. Las tropas no pueden hacer nada. Nueva York es atacada. Un corresponsal describe el gas marchando por la ciudad, la gente cayendo y las calles completamente vacías. Dentro de los estudios de la CBS, mientras el show sigue al aire, los teléfonos ya están sonando. Alguien entra con una nota. Las líneas de policía están colapsadas. El gerente de la ciudad de Trenton, en Nueva Jersey, le manda una carta furiosa a la Comisión Federal de Comunicaciones esa misma noche. Hay presión interna para detener la transmisión, pero Wells decide no parar y continúa hasta el final como está planeado. Al final del programa, Wells regresa al micrófono fuera de personaje, con el mismo tono tranquilo de siempre. Les recuerda a los que están escuchando que todo esto fue una transmisión especial de Halloween, que nada de lo que acaban de escuchar es real. This is Orson Welles, ladies and gentlemen, out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. The Mercury Theater's own radio version of dressing up in a sheet and jumping out of a bush and saying boo. Y luego se va. Tiene que ensayar para una obra nueva, se acuesta pasada la medianoche y duerme 3 horas. Como el hombre más tranquilo del mundo. Wells se despierta el 31 de octubre de 1938 y su nombre está en la portada de todos los periódicos de América. Absolutamente todos. Los radioescuchas en pánico, dice el New York Times, en la primera plana. La nación en terror después de una guerra en la radio, dice el Daily News. Radio terror invade toda la nación, dice un periódico de Chicago. Los reportes describen autopistas colapsadas con gente huyendo, las iglesias llenas a las 2 de la madrugada, voluntarios que llamaron al ejército para ofrecerse a pelear, personas que taparon sus ventanas con trapos mojados para no respirar el gas marciano. Y el Washington Post reporta que un hombre murió de un infarto al escuchar esto. Wells lee los periódicos y dice algo que se quedó grabado. Si hubiera querido destruir mi carrera, no lo hubiera podido hacer mejor. La CBS organiza una conferencia de prensa de emergencia. Wells llega sin haber dormido, sin rasurar, como yo en este momento, ojos rojos. Lee una declaración preparada. Lamenta profundamente cualquier confusión. Los avisos de ficción estaban claramente incluidos. Nunca se imaginó que nadie se pudiera tomar esto como real. Cada periodista en la sala le hace la misma pregunta, pero con palabras distintas. ¿Lo hiciste a propósito? Wells lo niega, rotundamente.
con una cara de estar genuinamente devastado. La Comisión Federal de Comunicación anuncia una investigación. Senadores hablan de regular la radio. La CBS promete solemnemente que nunca volverá a transmitir noticias ficticias en formato de noticiero real. Llegan docenas de demandas. Incluso una mujer demanda directamente a la CBS. Y en ese momento, toda América tiene una historia que contar durante generaciones. La noche que la radio engañó a toda una nación. Pero necesito que pongas atención aquí. ¿Recuerda la llamada telefónica que te conté al principio del video? Todas las semanas la empresa de emisión de ratings CB Hooper hacía la misma cosa. El domingo en la noche llamaba a 5,000 hogares en todo Estados Unidos y había una pregunta estándar. ¿Qué programa estás escuchando en este momento? Esa noche, el 30 de octubre de 1938, hicieron la misma llamada de siempre. 5,000 hogares. ¿Cuántos contestaron que estaban escuchando el programa de Wells en la CBS? El 2%. El 80 y tantos % estaba escuchando el show de comedia de Edgar en la NBC. Ese era el programa más popular del país en ese año. El programa que supuestamente aterrorizó una nación entera estaba siendo escuchado solo por el 2% de los hogares encuestados. Pero eso no es todo. Los investigadores que años después intentaron verificar los reportes de pánico hicieron algo que ningún periódico hizo en 1938. Fueron a revisar registros reales. Fueron a los hospitales de New Jersey, a los de Nueva York, revisaron ingresos de urgencias la noche del 30 de octubre del 1938. La sorpresa fue que no hubo ni un solo ingreso por shock relacionado a esta transmisión. Fueron a buscar el suicidio que el Washington Post reportó, el hombre que supuestamente murió de un infarto, y no encontraron registro de nada. El periódico que publicó esta historia nunca la verificó. La mujer que demandó a la CBS, el caso fue desestimado por el juez. Y la Comisión Federal de Comunicaciones, que había anunciado su investigación con tanto drama, concluyó su proceso 5 semanas después. ¿Y qué determinó? Pues no multó a nadie, no castigó a Wells, no castigó a la CBS, simplemente archivó el caso. Entonces, ¿qué pasó realmente? En 1938, los periódicos de todo Estados Unidos estaban en problemas serios. La depresión les había pegado duro, pero había algo peor que la depresión: la radio. La radio les estaba quitando lectores, les estaba quitando anunciantes. La gente ya no necesitaba esperar la mañana siguiente para saber qué había pasado en el mundo. Podía escucharlo esa misma noche. Y para 1938, más americanos obedecían las noticias de la radio que de los periódicos. Y entonces, el 30 de octubre de 1938, un programa de radio hizo algo que podría interpretarse como irresponsable. Todo era perfecto. Al día siguiente, los periódicos de todo el país, con distintos dueños, en distintas ciudades, con distintas líneas editoriales, que ellos normalmente compiten entre sí, publicaron exactamente la misma historia, con exactamente el mismo ángulo, al mismo tiempo. En un mercado libre de medios, cuando los competidores publican exactamente lo mismo al mismo tiempo, no es coincidencia, es una decisión. Los historiadores Jefferson Polley y Michael Sokolow lo documentaron en detalle. Los periodistas usaron el programa de Wells para mandarle un mensaje a los anunciantes y a los reguladores. El mensaje era: la radio es peligrosa, irresponsable y no se le puede confiar el trabajo de dar las noticias. No cubrieron una historia, la fabricaron. Y la fabricaron también con tanta convicción, con tantas fuentes y nombres y testimonios sin verificar, que 80 años después la mayoría de la gente sigue creyendo que esa noche ocurrió un pánico masivo. De hecho, recuerdo que me lo enseñaron en la carrera de comunicación. Los periódicos inventaron una historia de fake news para destruir a su competencia. Y esa fake news se convirtió en la historia más exitosa del siglo XX. Y esa conferencia de prensa del 31 de octubre, esa cara de remordimiento, los ojos rojos, el hombre devastado leyendo su declaración, con los años cuando Wells ya era Wells, su versión de los hechos fue cambiando. Al principio, negación total. Después, ya más viejo y ya más famoso, insinuaciones. Guiños, sonrisa de alguien que sabía exactamente lo que hizo. Esa conferencia de prensa fue probablemente la mejor actuación de su vida. Y Wells era muy buen actor. Ahora regresa conmigo al inicio del video. Esa familia corriendo al coche, los teléfonos saturados, la gente rezando en los jardines. ¿Corrieron de verdad? Probablemente algunos sí. Sería raro que nadie se asustara. Hubo llamadas reales a la policía. Hubo personas que se confundieron de verdad. El programa estaba muy bien hecho y era convincente. Pero las autopistas colapsadas, la iglesia llena a medianoche, la nación paralizada de terror,
Los muertos de infarto, las familias que taparon ventanas con trapos para no respirar el gas marciano, eso no existió. Lo inventaron los periódicos. Y yo en la primera parte de este video te conté exactamente como ellos lo habían contado. Con detalle, con precisión histórico, con los sonidos del caos, con la certeza de alguien que estaba ahí. Y lo más probable es que hayas creído cada palabra. Y a ver, no te estoy juzgando. Yo también creí la primera vez que escuché esto en la carrera y nunca me pregunté si esto era real. De hecho, mi idea al contarte esta historia era convencido de que esta historia era real. Yo la investigué creyendo que era verdad hasta que me di cuenta que no. Eso es lo que entendieron los periódicos de 1938 mejor que nadie. No importa qué tan falsa sea la historia, si te la cuentan bien, con convicción, y todo el mundo la dice al mismo tiempo, te la vas a creer. En 1938 se llamaba periodismo. Hoy tiene otro nombre, déjame te digo. Pero la mecánica es exactamente la misma. Si te gustó este video, te voy a dejar otro por aquí que habla de Chucho el Roto. La verdadera historia. Murió, se escapó, nadie lo sabe, nadie lo supo. Y ahí te lo cuento.